Hola, muy buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a Más que Raras, nuestro podcast en español sobre enfermedades raras. Yo soy Débora Requesens y estoy llamándolos desde el Orphan Disease Center en la Universidad de Pensilvania. Y estoy aquí primero con la cofundadora de la Sociedad Hispana de Enfermedades Raras, Share. Y tenemos una gran invitada que van a escuchar todo pronto sobre ella. Pero hola Vicky, ¿cómo estás? Hola Debbie, qué rico verte nuevamente. Hace poco estuvimos en Washington la semana pasada, fue una experiencia algo complicada, pero también enriquecedora, porque siempre es importante llevar nuestra voz a los espacios como el Capitolio. Y bueno, es un gusto tenerlos a todos el día de hoy, con una gran invitada, como bien dices. Queremos darle la bienvenida a nuestro podcast Más que Raras, y bueno, esta invitada se llama la doctora Elia Pestana Knight, una pediatra epileptóloga de Cleveland Clinic Neurological Institute, con una trayectoria impresionante que comenzó en Cuba. La doctora nos va a hablar un poco de su vida, ha dedicado su carrera a ayudar a los niños con epilepsia y sus familias, y en este episodio exploraremos su valiosa experiencia, los desafíos y avances en el tratamiento de la epilepsia pediátrica, incluyendo pues uno de sus grandes investigaciones con CDKL5. Así que prepárense para una conversación fascinante y vamos a comenzar dándole la bienvenida a la doctora. Estoy pronunciando bien, ¿es Pestana o Pestaña? Pestana. Bueno, de verdad, doctora Elia, es un gusto y un honor tenerte el día de hoy acá. Muchas gracias, Vicky, muchas gracias, Debbie, por la invitación tan generosa a este podcast. Me dio mucha emoción porque veo que es parte del esfuerzo de llevar información actual a las familias de los niños que tienen enfermedades raras, que en realidad si las juntamos todas no son tan raras, y ese es un esfuerzo que también nosotros hemos hecho sobre los años para poder educar a los médicos que tratan a los niños con las enfermedades raras. Así que yo creo que esto, el podcast que llevan a ustedes haciendo por hace 4 años, complementa perfectamente el trabajo que hacemos de la parte médica para que todas las familias tengan acceso al mismo nivel de cuidado que proveemos para nuestros niños aquí en Estados Unidos. Así es, muchas gracias. Yo siempre comienzo cualquier conversación diciendo que la inspiración mía son los padres de nuestros niños y pacientes, que algunos ya no son tan niños, son adultos jóvenes, pero esa dedicación a tratar de entender la causa de la enfermedad y cómo tratarla realmente es inspirational, es una inspiración para nosotros, para continuar el trabajo. Catalyst Pharmaceuticals es una empresa biofarmacéutica comprometida a mejorar las vidas de los pacientes con enfermedades poco frecuentes, donde entienden los desafíos únicos de afecciones como la distrofia muscular de Duchenne y el síndrome miasténico de Lambert-Eaton. Guiados por su compromiso profundo hacia el cuidado del paciente, dan prioridad a la accesibilidad al brindar un paquete integral de servicios de apoyo diseñados para acceso ininterrumpido y asistencia continua. En Catalyst reconocen que cada proceso es personal y puede ser difícil. Por eso, ellos se dedican a brindar mucho más que tratamientos. Están a su lado para apoyarlo en cada paso del camino. Para obtener más información, por favor visite catalystpharma.com. Bueno, y qué suerte tienen ellos de tenerte a ti como su médico, su investigadora, porque también eso es mucha suerte, tener a alguien que nos entienda de esa manera, con la que podamos hablar, y con una carrera tan impresionante como la tuya. Cuéntanos un poco sobre tu historia, cómo estudiaste, por qué estudiaste medicina, qué te trajo aquí y cómo llegas a Cleveland desde Cuba. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, pues yo nací y crecí en Cuba, en la ciudad de Matanzas, que es una ciudad que está al este de La Habana, aproximadamente 100 kilómetros de La Habana, y allí fui a la escuela de medicina. La inspiración mía para hacerme médico estaba muy clara. Yo vivía en la ciudad de Matanzas a 2 cuadras apenas del hospital infantil. Y cada vez que yo me enfermaba, pues mi familia me llevaba allí. Y yo siempre la impresión de que cuando yo
regresaba a la casa ya me sentía mejor después de ver al médico. Fue mi inspiración fundamental para hacerme médico. En realidad, cuando fui a la escuela de medicina no pensaba ser pediatra, pensaba ser médico de adultos, porque yo crecí rodeada de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos y de todas diferentes generaciones. Pues pensaba más en cuidar al adulto y al anciano que cuidar a los niños. Pero una vez que estaba en la escuela de medicina, me tocó hacer la rotación de pediatría. Y esa rotación de pediatría me tocó hacerla en el servicio de neurología infantil, donde había una doctora que se llamaba Beba Valdés, que era el terror de los estudiantes de medicina. No falta. Pues aquí me toca a mí y lo que yo tengo que hacer es conocer bien mis pacientes, informarme sobre las enfermedades que tienen. Y yo viví en ese hospital durante la rotación completa de ese periodo. Y al final de la rotación, la doctora Valdés me dijo, usted debe ser neurólogo infantil. ¡Wow! Y desde entonces, pues yo le seguí la palabra. De la Escuela de Medicina me fui al Instituto de Neurología de La Habana, donde me hice la residencia de Neurología General, y luego hice un fellow bajo la tutela del doctor Norberto Sardeñas, que ya hoy no está con nosotros, pero que me impartió el amor y la dedicación y el interés por la epilepsia. Y ahí es donde empieza mi interés por la epilepsia. Yo les voy a contar una cosa también muy personal, y es que mi madre padecía de epilepsia. La primera vez que yo vi una crisis convulsiva generalizada tónico-clónica o crisis de gran mal fue en mi madre. Y ella me estaba preparando para ir a la escuela, yo estaba en el preescolar, cuando ella cayó al piso y tuvo una convulsión, por supuesto que me dio un susto horrible, porque no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero mi familia me ayudó y me dijo, mira, tu mamá tiene una enfermedad que se llama epilepsia, si tú estás con ella y eso pasa, esto es lo que tienes que hacer, la pones de lado y pides ayuda, y siempre aquello funcionaba. Y luego con el tiempo aprendí que eso era algo temporal, que ella tenía la convulsión, luego estaba con el periodo estal, y luego pues estaba lista para seguir. Y entonces muchas personas me preguntan si mi mamá fue la inspiración para estudiar la epilepsia, y yo les digo a todo el mundo que no conscientemente, porque el interés mío de la epilepsia vino sobre todo por la idea de ayudar a las familias que tenían niños con encefalopatías epilépticas. Cuando yo estudiaba medicina, ese no era así no era como se llamaban esas epilepsias. Existía el síndrome de West y existía el síndrome de Lennox-Gastaut, y con eso eran los diagnósticos con que llegaban los niños a nuestras clínicas, ¿cierto? Y bueno, pues con un poco de historia, en esa época no había resonancia magnética nuclear, ni habían los estudios genéticos que se hacen ahora. Eran más, los estudios genéticos eran más de hacerle cromosoma y hacer estudios metabólicos, buscando por enfermedades que hoy son súper raras también, dentro de las raras, las más raras, ¿no? Pero eran las primeras enfermedades que pudimos tener conocimiento basado en la tecnología que teníamos en aquella época. Y yo desde aquella época que estaba haciendo residencia en La Habana, sí me di cuenta que las familias de los niños que tenían lo que hoy conocemos como encefalopatías epilépticas siempre tenían problemas con encontrar un médico que los escuchara. Sí, porque para los médicos era un challenge tener que cuidar niños que no sabíamos cómo mejorar, ¿no? Y entonces a mí aquello me daba mucha tristeza, y yo dije, bueno, de esto, si no sabemos mucho, hay que aprender, ¿no? Y tratando con esto y tratando con aquello. Y me acuerdo que en aquella época, cuando yo era residente en el Instituto de Neurología de La Habana, se hacían calosotomías para los niños de Lennox-Gastaut. Y lo otro que hacíamos también era terapia con
inmunoglobulinas. La calostomía funcionaba mejor que las inmunoglobulinas, pero estoy hablando de los años finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Aquí en Estados Unidos había mucho más desarrollo que el que teníamos entonces. Y yo, pues desde entonces creo que la calostomía es una técnica que tiene mucho uso para el tratamiento porque lo aprendí en aquella época allá. Y bueno, después que terminé mi residencia en La Habana, fui a trabajar por 2 años a la provincia de Matanzas en el hospital donde a mí me llevaban de niña cuando yo era chiquita. Entonces ahora los papeles cambiaban, ya yo no iba allí de paciente. Ahora yo era uno de los médicos que trabajaban en el hospital. Y ese trabajo lo hice ahí por 2 años. Luego me volví hacia el Instituto de Neurología de La Habana, porque no éramos muchos en neurología infantil en Cuba, y el doctor Norberto Sardiña siempre quiso que yo volviera a trabajar con él, y así fue hasta que conocí a mi esposo en una convención médica en La Habana, que bueno, en aquella época no era mi esposo. Y el resto es historia. Él me convenció a que me mudara con él a Cleveland. Mi esposo ahora está retirado, pero él era profesor de psiquiatría y médica y ética médica en la Universidad de Case Western en Cleveland. Y entonces esa es la historia de cómo llegué a Cleveland. Oh, es una historia de amor. Se la llevaron, usted no fue. Pero maravilloso. ¿Y cómo entras entonces a Cleveland? Bueno, pues la historia fue que siempre mi esposo hablaba sobre mí, y que yo en Cuba trabajaba con niños que tenían epilepsia. Y entonces alguien le dijo, bueno, pues usted sabe que la Cleveland Clinic tiene muy buen programa de entrenamiento de epilepsia. ¿Qué tal si manda el CV de su esposa? Y entonces, pues sí, mandamos el CV, me aceptaron en el programa de Research Fellow. Y ahí es cuando yo entré en el mundo de la epilepsia desde el punto de vista de un país desarrollado, ¿no? Y con unas diferencias grandes, porque la posibilidad de tener tanta tecnología, ¿no? Sobre todo para estudios diagnósticos, sobre todo de neuroimagen, porque en Cuba había muy buen acceso para el electroencefalograma, pero fuera de ahí no había otras opciones para el estudio de la epilepsia. Igual que sucede en muchos de nuestros países latinoamericanos, una situación similar. Pues entré en el programa de la epilepsia aquí, y una vez que completé el fellowship, pues todos los fellows que estaban estudiando conmigo, los médicos que ya eran profesionales aquí, todos me decían, bueno, usted viene con tanto entrenamiento de Cuba, ha recibido tanto entrenamiento aquí, ¿por qué no se hace los exámenes, los steps 1, 2, 3 y el clinical skill, que así era que se llamaban en aquella época, para que haga su residencia de nuevo y practique? Aquí en Estados Unidos necesitamos su conocimiento. Y yo realmente no lo quería hacer, porque yo había salido de la escuela de medicina hacía 13 años cuando yo llegué aquí. Y una de mis colegas, que hoy en día trabaja en UK, en King Square, Beata Dill, me trajo un paquete con todos los libros para estudiar los exámenes, y me dijo, just do it. Hágalo. Y yo dije, bueno, ya esto es demasiada presión, le dije a mi esposo. Me levanté el 1 de enero del año 2003 y le dije a mi esposo, este año tengo una resolución. Voy a hacer todos los exámenes y el año que viene estoy haciendo residencia de nuevo. Y mi esposo me vio y me dijo, usted está loca. Y yo dije, bueno,
En perfecto inglés o en perfecto español. Usted está loca en perfecto español o en perfecto inglés. Oh my gosh. Bueno, me lo dijo en inglés porque mi esposo no es de... Aprendió un poquito español, es que solo hablaba con mi mamá. Sí, pero en realidad en la casa siempre hablamos en inglés. Me dijo, you are crazy. Pero así lo hice los exámenes, junio, octubre, diciembre, y apliqué al MASH, y en julio del 2004 estaba yo haciendo residencia de nuevo en pediatría. Qué maravilla. Ya entonces hice mi residencia de pediatría, entré al MASH para hacer neurología infantil en la Universidad de Michigan, donde aprendí muchísimo, porque si bien yo había aprendido mucho sobre la epilepsia infantil y la epilepsia y la cirugía de la epilepsia aquí en la Cleveland Clinic, el conocimiento completo de toda la actualidad de neurología infantil, pues entonces ocurre en la Universidad de Michigan, que los profesores que yo tuve ahí también los tengo en mi corazón, como los que tengo aquí, que tengo ahora la oportunidad de trabajar con ellos. Luego cuando terminé, me fui. Yo había hecho parte de mi residencia de pediatría en el hospital infantil Rainbow Babies and Children Hospital, que está a 3 cuadras de aquí. Y cuando terminé, cuando yo estaba en la residencia, ya me habían ofrecido puestos. Cuando estaba en Michigan, ya me habían ofrecido puestos de neurología infantil, porque siempre hacemos falta en muchos lugares. Y trabajé por 2 años allí, y luego pues la Cleveland Clinic comenzó a expandir el programa de epilepsia infantil, y pues me invitaron, y aquí estoy. Llevo 13 años de vuelta. 13 años de vuelta por acá. Muy estudiosa, definitivamente, muy estudiosa. Bueno, sí, yo siempre les digo a los estudiantes que yo tengo ahora, que yo entreno, que en la medicina no se termina. Uno siempre tiene que estar actualizándose, porque la medicina que yo estoy practicando ahora es mucho más avanzada que la que yo practicaba cuando estaba en Cuba, desde todos los puntos de vista, desde el conocimiento y de todo. ¿Sí? Ahora que mencionas esto, estaba pensando en algo que habíamos hablado, Vicky y yo temprano, no solo en los años que estamos hablando, pero también en los sistemas tan diferentes como son en nuestros países sudamericanos y caribeños comparado con Estados Unidos. ¿Cómo ha cambiado la manera de tu enfoque de cómo cuidas a tus pacientes? ¿Cómo ha cambiado durante los años y durante los diferentes países también? Esa es una pregunta muy importante, y es una pregunta que la semana pasada le estaba comentando yo a uno de mis colegas aquí, el doctor Paul Ford, que nos ayuda con los problemas médico-éticos, los problemas éticos que muchas veces nos encontramos. Y yo le estaba diciendo a él que el cuidado realmente ha cambiado. En primer lugar, las posibilidades de llegar al diagnóstico, ¿no? Muchos padres de niños con enfermedades raras le cuentan, ¿no? Y le hicimos 10 test y todos fueron negativos, y había que hacerlo uno a uno. Ahora con el whole exome, whole genome sequencing, podemos hacer un diagnóstico muy rápido, y no hay que pasar por todos esos pasos de estudios metabólicos, de hágale una punción lumbar para el estudio del líquido cefalorraquídeo. Salió negativo, pues ahora el otro test, el test de Dravet. Yo creo que todos los pacientes míos que tienen encefalopatía diagnosticada al principio de los 2000, todos tuvieron estudios de Dravet, porque era lo que teníamos, ¿no? Y muchos pues no se ajustan a la definición de la enfermedad, pero lo único que teníamos era la epilepsia refractaria, y ese era el test diagnóstico que teníamos. Y eso ha cambiado muchísimo. Otros aspectos que yo creo que han cambiado significativamente es el reconocimiento de los problemas asociados a la epilepsia, lo que se le llaman las comorbilidades aquí, que siempre se me olvida cómo se puede decir bien en español, pero yo creo que eso ha sido crítico, porque ya uno ve a los niños y uno le puede decir, bueno, pues pueden haber problemas emocionales, pueden haber problemas de conducta, puede haber un problema de autismo,
un problema de retraso del desarrollo motor o del habla, y estas son las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Para resolver todos esos problemas. Yo creo que antes se hacía un poco más de tratar, ahora es aparente que tiene esto y esto es lo que tenemos que hacer. Yo creo que ahora estamos más adelante, ¿no? Tenemos un niño que comienza con crisis en el periodo neonatal y ya estamos prediciendo qué es lo que tenemos que hacer para que el desarrollo sea mejor, para que las medicinas no tengan tantos efectos secundarios, ¿no? Yo creo, y si miramos a niños más grandes, pues el tratamiento del déficit de atención, de la depresión, de la ansiedad, de todas estas otras cosas que pasan junto con las crisis epilépticas. Yo creo que eso ha cambiado dramáticamente. Y yo creo que con eso, en realidad, hemos logrado que haya una mejor calidad de vida. Porque en los años 2000 hablábamos, si ustedes ven la literatura médica, se hablaba mucho de calidad de vida. Pero la calidad de vida estaba muy ligada a no tener crisis. Pero en realidad la calidad de vida se mejora cuando todos los problemas que están asociados se pueden resolver. Y para el caso de las familias con encefalopatías epilépticas y de desarrollo, los problemas sistémicos son muy importantes. Hay que tratar la constipación, hay que mantener un buen grado de nutrición y de hidratación, hay que hacer terapias visuales, no solo las terapias físicas y de ocupación y del habla, hay que mejorar también la visión para tener mejor calidad de vida. Yo creo que ese ha sido el cambio grande. Y yo creo que seguiremos obteniendo cambios, porque ahora con el desarrollo de la genética en los últimos 20 años, pues ya no hablamos de Lennox-Gastaut-West syndrome. Estamos hablando ahora de SYNGAP1, de CDKL5, y en realidad cuando yo miro nuestros pacientes con estas enfermedades, yo digo, bueno, ¿cómo en algún momento los agrupamos todos en un nombre diferente? Y en realidad no son enfermedades que se parecen, ¿no? Son bien diferentes. Son unas a los otros. Y bueno, pues la próxima frontera son los tratamientos, que van a ser mucho más específicos que los tratamientos que llevamos haciendo por años, que es un tratamiento realmente dedicado al síntoma y no a la causa. Entonces yo tengo mucha fe en que en la medida que tengamos más tratamientos para las causas, pues vamos a ver menos síntomas. Así, mejor calidad de vida para las familias, ¿no? Porque cuando le preguntamos a las familias si la epilepsia, en mi caso, si la epilepsia, las convulsiones, las crisis, como lo queramos llamar, es lo más importante para nosotros, no. Los comportamientos Sí. agresivos, la falta de sueño, la comunicación. Entonces, realmente las preguntas que se hacen desde la familia hacia la investigación son diferentes que simplemente contar cuántas convulsiones hay en reducción y también con tantos múltiples medicamentos que se toman, ¿no? Porque son niños que como son epilepsias refractarias, pues necesitan no uno, sino varios medicamentos a la vez. Sí. Hablando un poco, doctora, de esa gran interés que has tenido con la investigación, con más de 30 publicaciones, al avance de la ciencia y las epilepsias genéticas, ¿hay algo que quieras resaltar dentro de todas estas investigaciones? Sé que CDKL5 es una de ellas, pero sé que también tienes otras. ¿Quieres algo para compartirnos? Bueno, pues cuando yo llegué a la Cleveland Clinic, en primer lugar, cuando yo llegué acá, este es un centro que es muy conocido por la cirugía de la epilepsia, ¿no? Y entonces hay un grupo de pacientes que tienen encefalopatías epilépticas de desarrollo que tienen lesiones cerebrales. Entonces, al comienzo de mis publicaciones, nosotros buscábamos mucho a esos pacientes, ¿no? Porque a esos pacientes uno les puede dar un tratamiento y por lo menos reducir o eliminar las crisis epilépticas en un grado importante, ¿no? Pero en la medida que la genética se desarrolla, pues muchos de estos pacientes que ahora tienen diagnóstico son mis pacientes, ya eran mis pacientes.
Y entonces, pues ahí tuvimos que dedicarnos a aprender sobre ellos. Ustedes ven una foto que está aquí detrás de mí, esa es Megan. Y Megan desafortunadamente ya no está con nosotros y yo mantengo esa foto ahí porque en el 2014 los padres de la Asociación de Afectados por CDKL5 vinieron y dijeron queremos que hacer un centro de excelencia y en ese momento es en el que yo empiezo a trabajar con la CDKL5 y Megan era uno de los padres que estaba en el liderazgo de esa organización. Y ella me dio mucha inspiración, junto con otros padres también, para poder aprender sobre las enfermedades. Y entonces muchas de las publicaciones que yo tengo están dedicadas precisamente a eso, a aprender lo que los padres nos pidieron. Cuando ellos vinieron en el 2014 dijeron, aquí están los niños, aprendan sobre ellos, para que nos ayuden a tratarlos mejor. Esa es la meta. No hubiéramos llegado nunca a esa meta sin la ayuda de los padres. Yo creo que ustedes eso lo tienen que tener claro. Esa dedicación que ustedes tienen es me quito el sombrero y si ustedes están dedicados, ahí estoy yo con ustedes, pero muchas de las publicaciones están dedicadas a eso, a diseminar información y lo que hemos aprendido sobre los años cuidando a diferentes niños con diferentes enfermedades. En realidad, como ustedes ven ahora, bueno, pues Estados Unidos es un país muy grande, ¿okay? Y los centros de excelencia no pueden estar concentrados todos en el mismo lugar. Hay enfermedades para las cuales usted tiene que ir a CHOP, Children's Hospital de Filadelfia, o Texas, o Colorado, o venir a vernos a nosotros, o a Boston. Y yo creo que a la clínica Mayo. Yo creo que es una distribución que tratamos de que todo el mundo tenga acceso en el país y en todos los lugares. Yo en realidad tengo muchos pacientes con CDKL5, pero yo tengo muchos pacientes con Dravet, por ejemplo, y tengo pacientes con SYNGAP1, tengo pacientes con Rett Syndrome, tengo pacientes de todos, porque como ya les expliqué, yo trabajaba con la encefalopatía. Desafortunadamente no tengo el tiempo necesario para poder escribir sobre todas. Pero yo creo que con la organización que tenemos ahora de los centros de excelencia, pues estamos pudiendo cubrir bien y diseminar el conocimiento en todos estos síndromes de los cuales estamos aprendiendo. Sí. Has mencionado varias veces a CDKL5, CDKL5, y yo trabajo personalmente, como mencionamos hace rato con Dan Lavery, y para aquellos que nos están escuchando que quieren saber más sobre la enfermedad, ¿cuáles son los últimos avances en tratamientos para esta o para cualquiera de las epilepsias con las que tú trabajas? ¿Puedes hablar un poco sobre eso? La enfermedad de CDKL5 es una deficiencia debido a la quinasa CDKL5, que es una proteína que es muy importante, y no solo la proteína, el gen también es muy importante para el neurodesarrollo del niño. Entonces los niños se presentan con una epilepsia temprana, casi siempre para los 2 primeros meses de la vida ya tienen epilepsia, y el otro elemento importante es los problemas del neurodesarrollo. Hay algunas cosas particulares del síndrome que los diferencian de otras epilepsias. Tienen un poco el problema visual cerebral, se presenta muy temprano, se ve muy temprano, tiene muchos problemas digestivos, constipación, etcétera, parecido a otras de las enfermedades. Entonces, desde el punto de vista del tratamiento, yo siempre describo la enfermedad como una epilepsia que es refractaria, en el cual los fármacos tradicionales no responden bien, y si responden es por un poco tiempo. Hay una pérdida de eficacia. Si se encuentra que hay una medicina que trabaja por 2 o 3 meses, ya el 4º mes ya no está trabajando y las crisis regresan. Y eso ha sido un problema grande. Sí pudimos hacer una de las primeras clinical trials para CDKL5 con la medicina ganaxolona, que está ahora aprobada para el FDA. Y hay muchas clinical trials que son actuales. La más reciente es la de Afintepla,
también dedicada para los pacientes con CDKL5. Desafortunadamente, algunas medicinas que hemos tratado no han pasado las marcas que hemos establecido para que sean aprobadas, porque no se ha podido demostrar una eficacia. Y yo creo que ese es un problema grande que tenemos no solo para la CDKL5, sino también para las encefalopatías epilépticas y el desarrollo, porque no sabemos bien por qué un paciente responde a una medicina y otro paciente no, teniendo la misma enfermedad y muchas veces la misma, una mutación genética que es igual o vecina, ¿sí? Entonces yo creo que en el campo de la epilepsia, y ya les voy a contar un poco lo que yo siempre les digo a los residentes míos, porque ya nosotros estamos maduros en la carrera, ¿no? Hay que preparar a la próxima generación. Tenemos que aprender más en la epilepsia. Tenemos que entender por qué una medicina funciona en un niño y no funciona en el otro. Porque mientras que tengamos esa situación, podemos traer medicinas nuevas, pero van a fallar. Porque no sabemos cuáles son los otros factores que están influenciando. Una de las cosas que estamos esperando con mucha ansiedad es la terapia génica para CDKL5. Y bueno, pues estamos en proceso, tenemos buenas noticias de los estudios de animales. Yo creo que con el CDKL5 también hay mucho avance en tratando de entender cuáles son los cambios cerebrales que ocurren con la enfermedad. Porque yo recuerdo cuando yo vi a la primera niña que tenía CDKL5 y yo era residente de neurología infantil en la Universidad de Michigan. Y los padres de esa niña son fundadores de la International Foundation for CDKL5 Research. Y ellos traen la niña y la madre me explica, tuvo una crisis, la niña estaba caminando, no hablaba, se había recuperado de la crisis. Yo fui inmediatamente a leer la literatura y habían 3 manuscritos y los 3 describían niños con una enfermedad severa, ¿no? Entonces ya de entrada esa niña no me parecía que estaba tenía todos los síntomas que estaban descritos en la literatura y en realidad mucho al comienzo con todas las enfermedades ha pasado que primero diagnosticamos los niños más severos y ahora estamos viendo que el espectro se va abriendo y encontramos otras enfermedades diferentes. Y eso es evidente en Latinoamérica. Los niños más severos son los pocos que llegan al diagnóstico, sí. Y muchos se quedan en esos subdiagnósticos o diagnósticos incompletos con respecto a Lennox-Gastaut u otros, como bien nombras. Hablemos un poco, doctora, de esos desafíos que has enfrentado durante tu carrera por ser hispana, con las familias hispanas. ¿Cuál es tu perspectiva y cuáles son tus enseñanzas y comentarios que nos puedes compartir? Bueno, aquí en Cleveland yo trabajo también con muchas familias hispanas que no tienen necesariamente los problemas de encefalopatías epilépticas y del desarrollo. Yo tengo niños que tienen otro tipo de epilepsias, epilepsias limitadas de la infancia, pero yo soy la única epileptóloga infantil en toda el área que habla español. Entonces necesitamos más que hablen español. Necesitemos más médicos y eso también hay que hablar de eso. ¿Cómo incentivamos que más médicos que hablen español sean nuestros tratantes, no? Sí. Pero mientras tanto, pues yo me ocupo de todos. Sí. Qué suerte tienen ellos, ¿cierto? Sí. Como lo decíamos, Debbie, qué suerte tienen ellos de tener esa opción. Sí, yo quisiera que otros profesionales vengan a trabajar en esta zona de aquí. Muchas personas le tienen mucho miedo al frío. Iba a decir yo, es que hace mucho frío. Yo también le tendría miedo, yo vivo en Florida, aquí me quedo bien. El frío, la falta de sol, son problemas que a las personas no les gusta, pero Cleveland es una ciudad donde se vive muy bien. Es una ciudad muy dedicada a las familias. Y hay muchísimas familias hispanas. Yo tengo familias de México, de Puerto Rico, de Costa Rica, de Colombia,
Tengo algunas familias de Venezuela que viven aquí también. Una de las cosas que yo encuentro interesantes es que las familias hispanas que yo tengo siempre vienen a las citas. Bueno saberlo. Sí, siempre vienen a las citas. Eso me parece que es algo muy, no sé por qué. Dice mucho de su compromiso. Sí, pero es algo muy bueno. Es algo muy bueno porque permite una comunicación y una colaboración importante, ¿no? Para poder identificar los problemas asociados a la epilepsia, ¿no? Si usted viene una vez al año, una vez cada 2 o 3 años, cuando tiene algún problema, pues perdemos todo ese periodo de poder colaborar con la escuela para que tengan los niños mejorías académicas también, porque eso es parte de mejorar la calidad de vida, ¿sí? Hay que mejorar las crisis epilépticas, pero hay que ayudar a los niños que tengan un futuro, ¿no? Pues esa es una de las cosas que yo he observado en esas familias, y además la disciplina con el tratamiento. Esas son 2 cosas que me parece que son muy interesantes. Usted le dice a la mamá, hágalo así, y así lo hacen. Siempre decimos eso, que una de las cosas que tenemos los hispanos con relación al médico es que el médico es Dios. Lo que el médico diga uno lo hace, sin preguntar mucho. Y eso puede ser bueno, puede ser malo, pero en este caso obviamente es positivo. Sí. Doctora Elia, se ha pasado el tiempo rapidísimo. Yo podría pasarme aquí todo el día escuchándola hablar, feliz de la vida, pero en el minutico que nos queda, ¿qué nos deja? ¿Qué les deja a quien nos está oyendo? ¿Qué consejo, qué punto final nos deja antes de irnos? Bueno, que mantengan la conexión de comunidad. Yo creo que Vicky me debes una conversación de contarme cómo le fue en el Capitolio. Yo creo que en la unión está la fuerza. Ese dicho siempre yo lo tengo en mi mente desde que yo soy chiquita, y se lo escuché a mis abuelas, y es verdad. En la unión está la fuerza. Hay que mantenerse en la comunidad, hay que mantenerse unidos. No importa qué esté sucediendo en los alrededores, hay que estar enfocado en cuáles son las metas, ¿no? Y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Así que nos seguimos conectados, seguimos luchando para que nuestros niños tengan mejores calidad de vida, mejores tratamientos, menos efectos secundarios, y que tengan un futuro como todos nos merecemos. Pues lindísimo. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por esta dedicación para las familias, y de verdad ha sido un gran honor tenerte el día de hoy. Y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por seguirnos y por acompañarnos en nuestro podcast Más que Raras. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, que tengan un lindo día. Igualmente. Más que Raras es presentado por Vicky Arteaga y David Requesens, producido por Bloodstream Media. Si estás interesado en ser parte de nuestros anuncios y publicidad, envía un correo electrónico a advertising@bloodstreammedia.com. Nos vemos el próximo mes con otro episodio.